Kaixo guztioi. Urtero moduan, ekainaren bostean, elan ingurumenaren nazioarteko eguna dela eta jardunaldi bat antolatu dugu. Aurten egoera berezia dela eta emanaldi hau internet bidez jarraitu ahal izango duzue guztiok. Espero, zuen gustokoa izatea. Elak, orain dela aste pare bat dokumentu bat aurkeztu zuen. Benetako irtenbide baten alde delakoa. Bertan, 2008ko krisi finantziarioari eman zitzaion irtenbidea, hau da, murrizketak eta kapitalaren onurak, ez errepikatzeko ondorioak eta proposamenak azaltzen dira. Koronavirusaren aurretik sistema krisian zegoela argi dago. Eta krisi ekologikoa krisi horren parte ere bada. Aurtengo gaia, klima aldaketarekin lotuta dago. Asko hitz egin dugu klima aldaketari buruz. Eta, aurtengoan, klima aldaketari aurka egiteko neurriak zeintzu den jakinda, zergaitik hauek ez diren aurrera eramaten argitu edo jakiteko beharra piztu zaigu. Baina lehenik, Euskal Herrian dugun egoera aztertu nahi dugu eta argazki bat plazaratu. Horretarako, Ainara Plazaolak azalduko digu zein egoeratan aurkitzen garen orain momentuan ditugun datuen arabera. Ainara? Kaixo, lehenik eta esan behar da, Euskal Autonomia Erkidegoan eta bai Nafarroan egoera oso antzekoa dela. Biek izan dute antzeko bilakaera, 2008 arte emisioak gorantzko joera garbia zuten eta 2008ko krisi ekonomikoan berantzko joera bat hartu zuten, 2016 arte horrela. Eta 2016an berriro ere, badirudi jarduera ekonomikoa remontatzen edo hasten denean, berriz ere emisioen bilakaera berriz ere gorantz hasi da. Zer nahi duenek? Emisioak konjunkturalak edo konjunkturari lotuta daudela eta bai Nafarroko gobernua, bai Eusko Jaurlaritza hartzen dituen neurri horiek inongo eraginik ez dutela, benetako neurririk ez dutela hartzen. Esaten dute emisioak murrizten ari direla, helburuak betetzen ari garela, baina errealitatea, datuak, eta beraiek ematen dituzten datuak, ez dut hori erakusten. Kiotoko protokoloa hartzen baldin badugu, eta bertan 1990ko emisioak hartzen dira oinarri, ikusiko duguna zera da, alde batetik. Europar Batasuna 2020ko 20% murrizketa eskatzen du emisioena. Zein da egoera? Euskal Autonomia Erkidegoak 2017an 1990arekin konparatuta 8,7ko igoera izan du. Eta Nafarroak ariketa handiagoa, 52ko igoera izan. Hau da, ez da murrizketa helbururik betetzen. Sektorei dagokienez, emisio gehien dituzten sektoreak alde batetik dira garraioa eta industria eta baita energia sektoreari. Orduan, neurriak sektore hauetan hartu beharko lirateke. Horrela, beraz, energia sektorea da batez ere klima aldaketari aurre egiteko klabetako bat, ezta? Bai, dudarik gabe trantsizio energetikoa da heldu behar den gauza urgentenetako bat. Gainera, ikusten baldin badugu zein den Euskal Herriko mix energetikoa edo erabiltzen ditugun energiturriak, ikusten dugu energia fosilen izugarrizko behinpekotasuna daukagula, batez ere petrolio eta gas naturala dira erabiltzen direna, eta energia berriztagarrien kopurua oso txikia da. Euskal Autonomia Erkidegoan 8,3 da berriztagarrietatik datorren energia, eta Nafarroan 23. Zerbait handiagoa da, baina ez da nahikoa. Eta gainera, azken urteetan oso estankatuta dago kopuru hau, eta ez dago inongo bilakaera positiborik gai honetan. Sektorei dagokienez berriro ere, industria eta garraioa dira emisio gehienekoak, orduan, argi dagoena da, neurriak sektore egiten hartu behar direla. Gainera, helan azkenengo urteetan, ekonomiaren trantsizio ekologiko eta soziala azpimarratzen ari gara, alternatibak eskaintzen, eta hiru sektore hauek, bai energia, bai garraioa eta bai industria dira, betire azpimarratzen ditugunak, ze horiek aldatuta, klima aldaketari benetan aurre egiteko neurriak ditugu eskuan. Entonces, ¿por qué no se adoptan las medidas necesarias? La cuestión es que los sectores que tienen el mayor impacto ambiental también son los más rentables económicamente.
y ahí detrás están todos los poderes económicos que están ahí escondidos, pero que tienen mucho poder. ¿Qué pasa? Que si los gobiernos tienen esa presión y no toman medidas, pues quedamos en las mismas, quedamos en el discurso y no tenemos medidas. Además, estas últimas semanas estamos conociendo también un tema muy importante que hasta ahora no se estaba hablando, que es la Carta del Tratado de la Energía. ¿Qué pasa? Que este es un tratado internacional, como lo es el TTIP o es el CETA, que son los más conocidos, que lo que defienden son las inversiones en energía, sobre todo las energías fósiles. ¿Qué pasa? Que los estados o los gobiernos tienen esa presión para no coger o no luchar contra el cambio climático, porque las medidas que se proponen están contrapuestas totalmente con este tratado. Para explicar este tratado lo va a explicar mucho mejor Cecilia Olivet de Transnational Institute. Lo que me pidieron que hablara hoy es sobre el tratado sobre la Carta de la Energía, lo que nosotros le llamamos el Tratado de Protección de Inversiones más peligroso del mundo, pero también entiendo que entre los participantes hay organizaciones y gente que no necesariamente está tan familiarizado con protección de inversiones y bueno, y con el régimen de demandas inversores de Estado, entonces me voy a permitir también unos minutitos para clarificar eso. Pero empezando por el Tratado sobre la Carta de Energía. ¿Qué es? Es un tratado que fue firmado a mediados de los 90, o sea, es un tratado que lleva casi 30 años de existencia, y es bueno contextualizarlo. Este tratado no fue firmado solo, fue parte del grueso de tratados de protección de inversiones que se firmaron en los 90 bajo, en realidad, el consenso de Washington. Esta es la evolución del régimen de protección de inversiones que presenta, por ejemplo, las Naciones Unidas, el órgano de Naciones Unidas que se encarga de llevar la información sobre este tema, y como ven, lo ubica en la tercera etapa, que fue la etapa de proliferación masiva de este tipo de tratados. Hoy en día tenemos alrededor de más de 3.000 tratados de protección de inversiones firmados a nivel mundial, pero el grueso de estos tratados se firmaron durante los 90, y es allí donde también entra el Tratado sobre la Carta de Energía. Entonces, para dar un poquito marcha atrás y para contextualizarlo, porque en realidad hay muchas similitudes entre el Tratado sobre la Carta de Energía y el resto de los tratados de protección de inversiones, especialmente los firmados en esa época, ¿no? El tipo de cláusulas es muy similar. De hecho, la característica del Tratado sobre la Carta de Energía es que protege solamente las inversiones en energía, mientras que el resto de los tratados de protección de inversiones, principalmente bilaterales, protegen a cualquier inversión. Pero, ¿qué son estos tratados de protección de inversiones? Desde nuestra perspectiva, y no solo de nuestra perspectiva, pero también así lo plantean académicos reconocidos, son tratados que se pueden ver como la pieza clave de la arquitectura internacional de la gobernanza económica mundial. O sea, son tratados que fueron diseñados, ¿no? como esa pieza del rompecabezas neoliberal, digamos, para imponer restricciones a los gobiernos. Entonces, una manera de verlos es que son instrumentos diseñados para disciplinar a los gobiernos, para que impedirles que tomen o que se les haga mucho más difícil o costoso tomar cualquier tipo de medidas que afecten el capital transnacional, que afecten las ganancias de las empresas transnacionales. Entonces, entendiéndolo de esta manera, para que vean un poquito cómo funciona. Estos son tratados firmados entre estados,
pero lo que permiten, tienen un mecanismo que permite a los inversores demandar a los estados. O sea, los inversores no son los que firman los tratados, pero sí los estados entregan soberanía y permiten que los inversores demanden a los estados que forman parte de estos tratados ante un tribunal internacional arbitral. O sea, no en las cortes nacionales de los estados que forman parte del tratado, sino deslocalizan esas demandas a un tribunal compuesto por 3 árbitros, son abogados especializados en inversiones que no responden a nadie. Las decisiones de este tribunal en general son 3, tienen fuerza ejecutoria en el sentido de que, bueno, lo que se decide por este tribunal, la compensación, por ejemplo, que el tribunal ordena al Estado a pagar en caso que encuentre que violó las normas del tratado, tienen que ser cumplidas, no hay forma de, en principio, de no y no hay apelación como en los procesos nacionales, ¿no? Siempre en un proceso judicial nacional, las partes tienen posibilidad de apelar las decisiones de primera instancia. Eso no ocurre en este tipo de procesos. O sea, lo que dicen los árbitros y una vez que está dispuesto, el inversor, por ejemplo, si tiene un laudo a favor, puede ir a cobrarse esa plata, si el Estado no está dispuesto a pagar, puede ir a cobrársela en cualquier corte del mundo. Y eso pasa regularmente. Entonces, esto es muy brevemente cómo funciona, que no quería dejarlo pasar porque en alguna medida es central para entender el Tratado sobre la Carta de Energía. Entonces, básicamente este tipo de tratados, en general, pero aplican también al Tratado sobre la Carta de Energía, lo que hacen es dar un nivel de protección a las empresas transnacionales que nadie más tiene en el mundo. En el caso del Tratado sobre la Carta de Energía, a las empresas relacionadas o que invierten en temas energéticos. Estas empresas, haciendo uso del tratado, pueden básicamente desafiar cualquier medida que los gobiernos tomen, aun cuando esas medidas sean para proteger a los ciudadanos o al medio ambiente. Entonces, tienen la posibilidad, le llamamos, de externalizar sus riesgos. Si algo va mal, si pasó ¿no? alguna situación que amedrenta sus ganancias, entonces pueden demandar por miles de millones de dólares. Y de esta manera también la consecuencia es que blindan las liberalizaciones que se van dando. ¿Por qué? Porque un gobierno que avanza con determinada liberalización, viene un gobierno subsecuente y se les hace mucho más costoso o difícil revertir esos procesos. En fin, en resumidas cuentas, esa es la gran problemática de los tratados de protección de inversiones en general, que también aplican al tratado sobre la Carta de Energía. Entonces, como decía, este tratado no es solamente de protección de inversiones, tiene otras reglas, pero los derechos a los inversores es la clave, es el capítulo de protección de inversiones del Tratado sobre la Carta de Energía, es el elemento clave y más preocupante de todo el tratado. Igual que los tratados firmados en los 90, otorga una amplia protección a los inversores, y también entonces incluye este mecanismo que permite a los inversores demandar a los estados ante tribunales arbitrales, como les comentaba antes. ¿A cuántos países aplica en este momento? Los derechos de los inversores son aplicables hoy a 53 países. Tenemos toda Europa, o sea, Europa Occidental, Europa del Este, muchos países de Asia Central. O sea, en el mapa lo que está marcado en gris y en negro básicamente son los países donde aplican los derechos de los inversores, o sea, donde los inversores tienen derechos bajo el Tratado sobre la Carta de Energía, más Japón, Jordania y Yemen. Jordania y Yemen, que fueron los dos que se sumaron al tratado en estos últimos años. Pero este tratado, entonces, primero, tener en cuenta que es uno de los tratados de protección de inversiones que aplica a más países en el mundo. En general, esos 3.000 de los que yo hablaba antes son bilaterales, o sea, España con Argentina, España con México, España con Nigeria,
pero no son multilaterales. Este es uno de los pocos tratados multilaterales de protección de inversiones y su extensión lo hace el más abarcativo. Pero además está en proceso de expansión, y el principal objetivo para esta expansión, que es lo que ven en amarillo en la pantalla, es África. Hay algunos países en América Latina, algunos países en Asia que están también siendo objetivo de la expansión, pero principalmente son los países de África. Entonces, ¿no? Como decía, algunas de las razones por las cuales consideramos que es el más riesgoso tratado de inversiones en el mundo. Disculpen que está en inglés, pero no lo teníamos todavía traducido. Pero básicamente hay 129 demandas contra estados en base a el Tratado sobre la Carta de Energía. O sea, no hay ningún otro tratado en el mundo que haya registrado tantas demandas como el TCE. Y lo que vemos además es, si ven en la tabla, ¿no?, que la última década en particular ha visto un incremento exponencial del número de demandas. O sea, no solo es el tratado más peligroso, sino que año a año se va volviendo más peligroso. Se ve claramente cómo se va incrementando, excepto los años 2013 y 2014 y 2015, que hubo ahí un pico, y eso se relaciona lamentablemente a las demandas contra el Estado español, de las cuales vamos a hablar en unos minutos. La otra razón que lo hace tan peligroso, por un lado tenemos la cantidad de demandas, pero por otro el costo de las mismas, o sea, el monto por el cual los inversores demandan. Esto también ha ido incrementándose con los años, y el cálculo que nosotros hemos hecho en base a los análisis de todos los casos conocidos es que hasta el momento los estados han aceptado o han sido ordenados o han aceptado pagar 52.000 millones de dólares. ¿Ah? Este es más o menos el monto estimado, y hay unos 32.000 millones de dólares en casos pendientes, porque bueno, hay muchísimos casos de esos 129 que todavía no han sido resueltos y que quedan pendientes aún. Entonces, como ven, estamos hablando de montos muy, muy altos, y también vale la pena mencionar que los inversores tienen la posibilidad de demandar no solamente reclamando lo que ellos invirtieron y supuestamente perdieron en base a su inversión real, pero que pueden demandar en base a compensaciones hipotéticas a futuro. Eso es, por ejemplo, lo que está haciendo la compañía Rockhopper en su demanda contra Italia. La inversión real, de la cual voy a dar un poco más de detalles después, pero la inversión real que hizo la compañía fueron 40-50 millones de dólares, y están pidiendo 300 millones. Entonces, y hay muchos otros ejemplos donde las empresas en general demandan por montos, ya les digo, de estas compensaciones hipotéticas a futuro, y no solo que demandan por esos montos, sino que los árbitros se los otorgan cuando deciden a favor de los inversores. Y es así que llegamos a estas cifras multimillonarias. Y nos lleva a la situación del Estado español, que lamentablemente en el contexto del Tratado sobre la Carta de Energía es el país más demandado de todos. 47 de las 129 demandas presentadas bajo el Tratado sobre la Carta de Energía fueron contra el Estado español. Ahora, eso para que tengan una idea, estamos hablando que más de un tercio. A su vez, hay 51 demandas contra el Estado español en general, y 47 de estas fueron en base al Tratado sobre la Carta de Energía. O sea que vemos que para España, en particular, es el tratado que ha llevado, o sea que lo ha puesto más en riesgo, es el tratado más peligroso por lejos. El grueso de estas demandas, como ustedes probablemente saben, tienen origen en los recortes a los subsidios a las empresas de energía renovable que comenzaron en el 2010, y podemos
voy a hablar un poquito más sobre las particularidades de estos casos, porque justamente no es, España en alguna medida se sale de la retórica tradicional sobre cómo hablamos de los tratados de protección de inversiones. ¿Por qué? Porque en general decimos, bueno, acá tenemos, y son la mayoría de los ejemplos alrededor del mundo, estados que toman medidas en favor de los pueblos, en favor del medio ambiente, y esto lleva a que los inversores demanden. En el caso del Estado español no es el caso, porque los recortes a los subsidios no es una medida que nosotros consideremos que sea buena, ni para la gente, ni para el medio ambiente, pero eso no hace que sea positivo que los inversores hayan tenido el derecho a usar, ¿no? Este tratado para demandar, y para esto vale la pena ver quiénes son los inversores que demandan en base al TCE. Entonces, por ejemplo, un análisis de las 47 demandas contra España en base al TCE muestran que en el 85% de los casos, el inversor era un inversor financiero especulativo. O sea, los inversores invirtieron en España, en el sector de energías renovables, cuando ya sabían, en muchos de estos casos, cuando ya sabían que el gobierno iba a avanzar con estos recortes. Pero invirtieron de todas maneras porque son capitales especulativos y porque las tasas de retorno eran demasiado buenas en ese momento. Además especularon con el hecho de, bueno, si no ganamos lo que esperamos ganar con los subsidios, siempre tenemos el recurso a demandar. Y esto es lo que decía antes sobre, ¿no?, las pólizas de seguros, que estos tratados se pueden ver como pólizas de seguros también para los inversores, o una socialización de las pérdidas, ¿no? Porque también sabemos que ha habido empresas pequeñas dentro de España que han perdido con estos recortes, y sin embargo ellas no han tenido el recurso a demandar como han tenido los inversores extranjeros. Estoy chequeando a ver si estamos bien, creo que sí, no veo ningún mensaje que me diga que necesitamos cortar. Entonces sigo. Otra de las características que es importante resaltar sobre los inversores que demandan a España es que son inversores que no son empresas de energía renovable. Son en realidad, bueno, por un lado inversores especulativos, financieros, pero por otro lado, por lo menos la mitad de las empresas que demandan son inversores que tienen también inversiones en sectores contaminantes. O sea, les da lo mismo invertir en renovables, o invertir en carbono, o invertir en petróleo, mientras que la tasa de retorno sea alta, ¿no? Y esto importa cuando hablamos de los casos contra España. Como les decía, no es el caso tradicional. Entonces, entrar a investigar quiénes son los inversores que demandan es crucial en estos casos. Volviendo al tema de los costos, ahora sí específicamente en relación a las demandas contra España, también me parece que es importante saber de los montos que estamos hablando, y particularmente, ¿no?, en este contexto de crisis, razón de la pandemia y lo que se espera de crisis económica que va a seguir, estos montos hacen mucha diferencia. Entonces, de las 47 demandas, 16 hasta el momento han sido decididas a favor del inversor, y solo 3 a favor del Estado. O sea, ahí pueden ya empezar a ver quiénes son los altamente favorecidos por este sistema. Hasta el momento España ha sido condenada a pagar 1.046 millones de euros. Esto es, por lo menos en relación o en base a los casos donde hay información, porque no es para la totalidad. Y también sabemos que hay 8 inversores que están intentando en este momento acelerar la recaudación de unos 739 millones de euros, resultado de los laudos arbitrales. O sea, ¿por qué están intentando acelerar la recaudación? Porque estos son, después que los árbitros deciden,
el Estado tiene la posibilidad, no de apelar, pero sí de tratar de anular el fallo, bajo razones muy, muy específicas. Y bueno, esto es un proceso que dilata, digamos, en alguna medida, ¿no? Todo el caso, y si bien las chances de que los laudos se anulen son mínimas, bueno, implica que por el momento el Estado no tendría que todavía pagar. Sin embargo, hay 8 inversores de los casos decididos a favor del inversor que ya están tratando de recaudar lo que el tribunal decidió en cortes en Estados Unidos y en Australia. Y lo están haciendo hoy. En este momento, 739 millones de euros podrían pasar de las arcas públicas a las manos de estos inversores extranjeros. Ahora me voy a volcar un poquito a uno de los riesgos centrales, ya más en términos generales. Esto no aplica tanto al caso de España hoy, pero sí aplica a todo el resto de los países miembros y podría ser a futuro también en el caso del Estado español, que es el riesgo de que el Tratado sobre la Carta de Energía sabotee la transición hacia energías renovables. Sabemos, porque es lo que nos dicen los científicos, que la única forma de evitar una catástrofe ambiental es poner fin a la extracción de carbono, petróleo o gas. Que los proyectos que ya existen tienen que ser terminados o minimizados. Sin embargo, el Tratado sobre la Carta de Energía, al igual que todo el resto de los tratados de protección de inversiones, están diseñados en realidad para proteger el status quo, para que, como decía antes, los estados no puedan cambiar sus legislaciones, porque eso les costaría muy caro. Entonces, esta ha sido una herramienta muy poderosa en manos de las empresas de petróleo, gas y carbono, porque desincentiva a los gobiernos para que avancen hacia esa transición energética. Específicamente en relación al Tratado sobre la Carta de Energía, hasta el 2012, y contamos hasta el 2012 acá porque, bueno, después del 2012 es cuando empiezan a caer las demandas contra España, y eso en alguna medida disturba las estadísticas, pero si tenemos en cuenta desde el inicio del tratado en los 90 hasta el 2012, el 97% de los inversores que lo han usado fueron empresas de combustibles fósiles o que de alguna manera estaban implicadas en proyectos de energía sucia. O sea que vemos cómo las empresas de energía sucia son en realidad uno de los principales usuarios y beneficiarios de este tratado. Esto es un cálculo que es interesante, que nos muestra, lo hizo Yamina Sahev, ella era una de las, formaba parte de la Secretaría del Tratado sobre la Carta de Energía, es especialista en temas de cambio climático, y su cálculo en uno de los reportes que sacó recientemente es que en realidad las emisiones de CO2 que ya están comprometidas bajo el Tratado sobre la Carta de Energía, o sea, que estarían cubiertas, protegidas, son el doble de lo que le queda a la Unión Europea para usar en el periodo 2018-2050. No sé si eso se entiende claro, pero básicamente la consecuencia de esto es que si realmente la Unión Europea es seria en un recorte de las emisiones de carbono, implica que va a tener que cambiar las reglas, ¿no? y eliminar proyectos que hoy por hoy están protegidos bajo el Tratado sobre la Carta de Energía, y por lo tanto podemos prever un incremento masivo de demandas alrededor de estas decisiones. Para ir también un poco, hablar un poquito más en concreto, ¿no? ¿Cuáles son 3 maneras centrales como el Tratado sobre la Carta de Energía, y particularmente el régimen de protección de inversiones en el mismo, puede ser un obstáculo para la transición energética? Bueno, primero, gobiernos que quieran cerrar plantas eléctricas, que quieran cerrar gasoductos, para mantener combustibles fósiles bajo el suelo, pueden ser objeto de demandas
por empresas por miles de millones de euros. Tenemos algunos ejemplos que muestran cómo los inversores pueden usar. Uno de ellos ya lo mencioné antes, es el caso de la empresa, por ejemplo, Rockhopper, una empresa inglesa que demandó a Italia, cuando el gobierno de Italia decidió frenar la concesión para la perforación de petróleo en un yacimiento situado en la costa del mar Adriático. Esto fue una decisión que se tomó por el Parlamento italiano en el 2016, teniendo en cuenta razones medioambientales, riesgos de terremotos, ¿no? el efecto que iba a tener sobre el medio ambiente y sobre también la comunidad local. Y como decía antes, Rockhopper había invertido hasta ese momento unos 40-50 millones de euros, la empresa usa el Tratado sobre la Carta de Energía para demandar y piden una compensación de alrededor de 350 millones de dólares. Entonces, es uno de los ejemplos donde sí empezamos a ver claramente cómo estas empresas pueden tratar de, ¿no? de menoscabar las medidas que empiezan a tomar algunos gobiernos para mantener los combustibles fósiles bajo el suelo. El caso de Vattenfall contra Alemania, en relación, por ejemplo, a las medidas que se tomaron para desactivar 2 centrales nucleares, es otro. Esta compañía sueca está demandando a Alemania por 4.300 millones de dólares. El caso todavía sigue en vigencia, se sigue discutiendo. Y bueno, esos son ejemplos, y hay más, ¿no? Pero estos son ya ejemplos que tenemos concretos. Entonces, a medida que los gobiernos empiecen a acelerar este tipo también de políticas, podemos esperar que se incrementen el número de demandas en relación a ello. Otra forma en la cual el Tratado sobre la Carta de Energía puede obstaculizar la transición energética es en el caso que los gobiernos empiecen a querer recortar los subsidios a los combustibles fósiles. Esto no ha pasado todavía y por lo tanto no tenemos ejemplos ¿no? reales, pero sí tenemos el ejemplo del gobierno de España con los recortes a las renovables. Entonces, ese número increíble de demandas contra España que llegan por los recortes a los subsidios a la energía renovable, si hubieran sido recortes a los subsidios a los combustibles fósiles, también hubieran desencadenado el mismo nivel de avalancha de demandas, y es lo que podemos esperar si los gobiernos toman este tipo de medidas, que son sin duda necesarias. Y finalmente, una tercera forma es, y esto de nuevo pasa no solamente con el Tratado sobre la Carta de Energía, pero con los otros tratados también, y es uno de los grandes riesgos, es el efecto disuasorio que tienen, o sea, inversores que simplemente con la amenaza de la demanda pueden llevar a que los gobiernos tiren para atrás medidas que estaban pensando tomar en relación, por ejemplo, al cambio climático. De nuevo, tenemos ejemplos concretos que a pesar de que no es tan sencillo conocer ¿no? de estos casos, muchas veces pasan sin que no nos enteremos, pero hay algunos ejemplos concretos. El más reciente, quizás, es el de la empresa alemana Uniper, que amenaza con demandar a los Países Bajos, a Holanda, por la decisión del gobierno de cancelar el uso de carbón para electricidad en el 2030, a raíz de una decisión de la Corte Suprema del gobierno de Holanda. Entonces, esto es una ley que está en este momento en el Parlamento holandés, todavía tiene que pasar por el Senado. No, perdón, ya acaba de pasar por el Senado, pero antes de que pasara por el Senado, Uniper hace pública esta amenaza de demanda. Dice, si esta ley pasa, nosotros vamos a demandar por miles de millones de dólares usando el Tratado sobre la Carta de Energía. O sea, acá tenemos un gobierno que
sigue las instrucciones de la Suprema Corte de Justicia del gobierno, ¿no?, de Holanda, decide cerrar las plantas de carbón que había abierto hacia no hace mucho, y esto bueno, lleva a esta amenaza con la esperanza de la empresa de que no pasara la ley en el Senado, que finalmente igual pasó y todavía estamos viendo si va a llegar la demanda o no. Pero bueno, así como hay otros ejemplos, y es muy potente el poder de disuasión que tienen este tipo de instrumentos. Acá también, bueno, esto fue una cita de la misma Chevron, que es una cita que se filtró en una conversación con la Comisión Europea, en el contexto de las negociaciones sobre el TTIP, donde mismo Chevron argumentaba que la simple existencia del mecanismo de solución de disputas inversor-Estado es importante, ya que actúa como disuasorio, ¿no?, para que los gobiernos. Y después hay también algunos ministros o algunos representantes gubernamentales que han aceptado que ellos reciben amenazas constantes y las toman en cuenta a la hora de decidir si avanzan o no con determinadas legislaciones. O sea que este riesgo es real y está allí todo el tiempo de manera inminente. Para volver a lo que decía antes, el tratado hoy aplica a 53 países, pero está en proceso de ampliación. Principalmente África, hay 5 pasos que los gobiernos tienen que dar para que sumarse, digamos, a este tratado. Acá ven en esta tabla en qué paso están los diferentes países. Pero también sabemos que estos procesos pueden ir increíblemente rápido, estos 4 pasos, como ha sido el caso de Yemen y Jordán que les respondí antes. Es alarmante, sobre todo en el caso de la expansión, el hecho de que se está dando esta expansión sin ningún tipo de debate, y sobre todo con la financiación y el apoyo de la misma Unión Europea. Estoy casi en la media hora, así que vamos a ir un poquitín más rápido. Solamente para terminar quería contarles que también hay un proceso de modernización que está en camino de este tratado. ¿Por qué? Bueno, porque la Unión Europea en particular se ha visto, ¿no?, a raíz de los debates contra el TTIP, contra el CETA, se ha visto en la necesidad de decir, bueno, este tratado es parte de la década de los 90, es un tratado que no está al día, que necesita renovarse, y también es la única forma de justificar el seguir siendo parte y el seguir apoyando la expansión. Entonces, han empujado este proceso de modernización. En el 2019, el año pasado, la Comisión adquiere un mandato para negociar del resto de los países miembros. Se plantean 3 rondas para este año, ahora están, bueno, un poco todavía no claras cómo se van a dar por la situación de la pandemia, pero la realidad es que tanto el mismo mandato que adquiere la UE como las propuestas concretas que han venido de los países miembros de la Unión Europea, que se han filtrado, muestran que ninguna de estas propuestas que están sobre la mesa para la modernización son sustantivas. De hecho, muchos de los cambios propuestos son menos de los cambios que están incluidos en el tratado con Canadá en este momento. Entonces, nada de lo que está sobre la mesa para negociarse en la modernización va a alterar fundamentalmente el hecho de que las empresas de combustibles fósiles puedan seguir demandando a los estados cuando los estados toman medidas que les afecten sus inversiones y sus ganancias. Y esto lo hace claramente no compatible con el Acuerdo de París, no compatible con la idea de un tratado nuevo sobre, ¿no?, el Green New Deal, y las diferentes, bueno, necesidades de avanzar hacia una transición energética justa, que es lo que estamos demandando.
Finalmente, posibilidades para salirse. Hay claramente dos caminos. Uno es la denuncia unilateral, y tenemos un ejemplo claro que es el de Italia. Italia se salió del Tratado sobre la Carta de Energía en el 2016, y es la prerrogativa de cualquier gobierno el salirse. El problema es que como todos los tratados de protección de inversiones, tienen una cláusula que le llamamos la cláusula zombie, porque es una cláusula que básicamente el tratado muere, pero la protección a los inversores continúa. Y continúa por un tiempo diferente según el tratado. En el caso del Tratado sobre la Carta de Energía son 20 años. O sea que Italia se salió en el 2016, pero por 20 años más los inversores de energía que estaban ya en el territorio italiano pueden seguir usando el Tratado sobre la Carta de Energía para demandar. La otra opción sería una denuncia multilateral. Esto es un acuerdo entre todos los miembros, y eso haría que la cláusula de supervivencia, esta cláusula zombie, no se mantenga. Sin embargo, bueno, es muchísimo más difícil, ¿no?, lograr un acuerdo multilateral de este tipo, y es la dificultad que se presenta. Conclusiones. El Tratado sobre la Carta de Energía es claramente una barrera importante para tomar acciones climáticas, porque protege a los combustibles fósiles, porque protege el status quo. Hay evidencia de sobra para que los países se salgan, sobre todo los que dicen que quieren luchar contra el cambio climático. La agenda de modernización que se está avanzando no está diseñada para solucionar los problemas de fondo, y no está en línea con los acuerdos de París. Y la Unión Europea y los Estados miembros también deberían dejar la hipocresía de, por un lado, aceptar que este tratado no está vigente, o sea, incluso no está en línea con los acuerdos de París, y sin embargo seguir promoviendo la expansión y financiándola. Dejo por acá. Estos son algunos reportes que ya hemos publicado sobre el tema. Hay una página web en español, incluso Ecologistas en Acción, junto con la campaña, publicaron también un pequeño anexo hace un año o dos, específico sobre el caso español, y entiendo que está en actualización, así que material amplio, pero todavía hay mucho más para analizar. Muchas gracias. Beno, Ceciliak emandako azalpenekin argi geratu dira klima aldaketaren aurkako borrokan hain agerian ez dauden gako batzuk. Eta urtero bezala, ekainaren 5ean, aipamen bat beti egiten diegu gure iparraldeko biziko lagunei. Beraien lana, mugimendu honen lana, ezagutzera emateko asmoarekin. Aurten ere, aprobetxatu nahi dugu aurkezteko egin berri duten Manu Robert Sarabiz fundazioarekin bateria, egin berri duten liburuska baten aurkezpena egiteko. Liburuskaren titulua eta etorkizuna hemen balitz. Hori horrela izanik, aprobetxatuko dugu bertan Jurgi Ekiza euskal kantariaren bihar kantaren letra agertzen dela, horreri lotuta egindako bideoklip baten aurkezpena agertarazteko hemen. Modu berezi honetan egindako saioan, modu berezi batean bukatu nahi genuelako. Gozatu izana, ikasi izana, eta hurrengo baten ikusteko asmoarekin, hurrengo batera arte. Eskerrik asko. Zangoak lurrean, besarkadak oraindik faltan. Ezin datzera egin hobe, erabat galdu ginen. Ez genuen mirailan mehatxua ikusi nahi. Nola utzi bide bat, beste biderik omen ez denean. Golpe batez,
zementuzko egia pitzatu da. Zer eginen dugu zuloak tapatu, ala artesik bakoitzean proiektu bat landatu. Sortu hasi ezi, ikasi irakatsi, hautatu erabaki, berriz biziarazi, konponduta trukatu, jan eta erikatu, ahalden dena birtokiratu. Bihar, hementxe bertan da, itzazu atzoko atzean. Bihar, hementxe bertan da, bihar, hementxe bertan da, itzazu atzoko atzean. Bihar, hemen egiten da. Energia, kultura, kontsumoa, laborantza, ala ekonomia, gureak eta osasuna, ala hezkuntza gure eskura, izan daitezela. Hementxe bertan da, itzazu atzoko atzean. Bihar, hementxe bertan da, bihar, hementxe bertan da, itzazu atzoko atzean.